El sodio, el valor normal de sodio, ¿cuánto es? 140 más o menos 5. Ya, ese es el, 135 a 145. claro, ese es el valor normal del sodio, ¿no? Y presenta algún tipo de deshidratación, pierde predominantemente agua. ¿Cómo va a estar el sodio? ¿Elevado o bajo si está perdiendo agua? Elevado. Elevado, ¿no? Entonces nos va a llevar una hipernatremia. Hipernatremia. La hipernatremia, ¿qué síntomas puede producir? Mareos, pérdida de la conciencia, desmayos. ¿Ya? Y el primer síntoma que el paciente refiere. ¿Sí? Sí, claro, ese fue, sí. Es lo Sí. primero que el paciente, claro, eso es lo primero. El paciente está con seco. Ya cuando ya la hipernatremia se hace más severa, ya causa alteraciones neurológicas en el sensorio, ¿no? Causa omnibulación, ya hasta puede llevar hasta el coma, pues. Dígame, ya un paciente que tiene hipernatremia, ¿está correcto que le administremos soluciones hipertónicas? Hipotónica, No, sí. no. No, Dextrosa 5% sin agua destilada. Claro, tiene que ser hipotónicas, ya. Eso es lo más importante, ¿no? Tiene que ser sustancias preparados hipotónicos de preferencia. Y cuando ya le administro destroza, le administro agua destilada, solución en medio normal. Cuando Por ejemplo, tiene si tengo, de sodio, creo. claro, a ver, si tiene el paciente de 170 de sodio, ¿hasta cuánto le puedo bajar en 24 horas? 10 10. equivalentes. 10. Claro, 10.000 equivalentes, ¿no? O sea, lo tengo que llevar en 24 horas a 160, ¿no? Ujú. Si lo llevo de 170 a 135 en 24 horas, ¿qué sucede? Muerte neuronal, algo así, o mieloide, no me acuerdo. Mielonitis pontina, ¿no? Ajá, mielonitis pontina. Claro, entonces eso puede suceder. Ahora, lo otro, cuando tenemos un paciente con hiponatremia, ¿qué indica? ¿Estamos reteniendo líquido, agua o hemos perdido? Retiene. Tiene ¿Tiene? líquido. Claro, por lo general retiene, pues no retiene. Retiene, por lo más frecuente es que retenga. Si tengo un paciente con 115 de sodio, ¿cómo estará en el cerebro? ¿Cómo estará Creo que se le presenta el uncus. Cuando 115 ya es como para dializarlo o algo así. con 115 de sodio, 115 de sodio? Presentaría edema cerebral. Edema. Alteración. Pues. Claro, va a presentar destrucción cerebral, pues, ¿no? De 110 es comatoso. Ya, sí, pues va a presentar edema cerebral el paciente, va a ser edema cerebral. Eso es lo que sucede, presenta un edema cerebral y puede ocasionar una hernia, ¿no? Puede producir el paro, pues, ¿no? Entonces, a esos pacientes que tienen 120 de sodio, por ejemplo, 125 de sodio, ¿es correcto que le demos destroza? 20 No. de sodio, no, porque lo estaría bajando más. Tenemos que subirle más bien el sodio. Ujú. Tendría que ponerle cloruro. Claro, Este está correcto. Claro, hay que O ponerle... el agua destilada con hipersodio, creo. Sí, ¿no? no, no, Cloruro. Porque está en sería 125, doctor. 125 le dije. Pero igual está un poco menos. Bueno, entonces ahí tenemos que darle soluciones hipertónicas, ¿no?
Es lo ideal, es la elección. Solución hipertónica al 3%. Yo les había explicado en la clase pasada que se le da soluciones hipertónicas, ¿no? Y ya, tengo el paciente en 115 de sodio. ¿Hasta cuánto lo puedo llevar? ¿En 24 horas? 125. Entonces, esa es la idea, ¿no? Esa es la idea que tengan presente siempre estas cosas, el sodio. Ya, ahora vamos al potasio. ¿Cuánto es el valor del potasio normal? 3.55. 3.55. 3 claro, 3.5 a 5.5, correcto, correcto. Lo que estamos conversando, estas cosas así tengan presentes, pueden venir en la evaluación, ¿no? Son cosas prácticas que son motivo pues del repaso del día de hoy. ¿Qué pasa con un potasio qué pasa con un paciente que tiene potasio en 9 a nivel cardíaco? ¿Qué esperan ustedes que suceda? Onda te picuda. En el electrocardiograma, donde Bradicardia. Bradicardia. bradicardia, ¿no? Bradicardia, claro. Bradicardia, ¿no? Yo les explicaba que estos pacientes pueden hacer bloqueo auriculoventricular completo, ¿no? Con 8 de potasio y hacen un paro. Y los cambios iniciales en el electrocardiograma son las ondas tepicudas. Son las ondas tepicudas. ¿Cuál es el antídoto para la hipercalemia? Gluconato de calcio. Glutanato. Gluconato de calcio. Ese es el antídoto para la hipercalemia. Y entonces las manifestaciones de la hipercalemia, las manifestaciones clínicas, hay que buscarlas más a nivel cardíaco. A nivel cardíaco produce pues cambios en el electrocardiograma, ondas tepicudas, ensanchamiento del QRS, se va ensanchando el QRS y ondas tepicudas. Esas son las manifestaciones del electrocardiograma. Y ya cuando estamos ya con hipercalemia severa, lo más probable es que produzca bradicardia, bloqueo auriculoventricular completo, ¿no? Entonces, en ese momento tenemos que administrar el gluconato de calcio, que es el antídoto para revertir todos esos efectos a nivel cardíaco y llamar al nefrólogo inmediatamente para que, bueno, lo programe pues para la hemodiálisis, ¿no? Díganme, Ausencias de ondas P también creo, doctor. claro, se va aplanando, ¿no? Sí, pues se va aplanando. Ahí ya les estaba Perdón. ahí les he mandado en las diapositivas, ahí repasen los cambios en el electrocardiograma, en la hiperpotasemia, ¿eh? Repasen eso. Y dígame, si yo tengo un paciente con que tengo un potasio en 6, ¿está escuchando, no? Tengo un paciente con potasio en 6 y le indico una destroza de 5%, 1000 mililitros más 2 hipersodios y un calium, ¿estaría bien? No, está mal. No, porque creo que se aplica solamente hasta 60. No, sí, 60. Vamos, el potasio en 6. Tenemos que bajarlo. Tienen que ser soluciones hipotónicas. Soluciones hipotónicas, ¿no? Ya. Doctor, disculpe, no le escuché bien esa pregunta. ¿Puede repetir? Ya, si tienen el paciente con 8 de potasio y dice el familiar que no come, bueno, ya ustedes consideran iniciarle algún tipo de hidratación. Estaba comentando que se le indica destroza al 5%, 1 litro o 1000 mililitros más 2 hipersodios, 2 ampollas de hipersodio, más un calium en el frasco. Todo eso le indico como hidratación. ¿Estaría correcto a este paciente que tiene 8 de potasio? No,
¿Qué dicen? ¿Estaría correcto? No, doctor. Está en 8. Tenemos que bajarle. Claro, tenemos que bajarlo. Ya, entonces a estos pacientes no se les indica potasio, pues tienen exceso. El problema del potasio alto es que produce paro cardíaco, pues, ese es el inconveniente. Ya. Ahora lo contrario. Vamos a la hipocalemia. ¿Cuál es el nivel de potasio para decir que tenemos al paciente en hipocalemia? Menor de 3.5. Menor de 3.5. Ya en R 3.5. Si tengo un paciente con potasio en 1.5, ¿qué cambios esperaría encontrar? ¿Qué manifestaciones clínicas esperaría encontrar un paciente con potasio en 1.5? Hipotensión, Ya, sí puede ser hipotensión. ¿Qué más? ¿Qué más? 1.5 potasio. Pérdida de la fuerza muscular. Claro, eso es lo que dice el doctor. Principalmente pérdida de la fuerza muscular, ¿ya? Pérdida de la fuerza Ondas. muscular. Ese es la manifestación clínica cuando tenemos pacientes con potasio 1.5. ¿Ustedes han escuchado del Guillain-Barré? Claro. Sí, doctor, de distal a central, después de una patología infecciosa viral o bacteriana. Claro, ¿no? Entonces, pero hay una parálisis muscular flácida, ¿no? Sí. Sí, doctor. Claro, ahí está. Entonces, así se pone, pierde el músculo, la fuerza, la tonicidad, pierde la fuerza muscular, el músculo se pone medio flácido. Entonces, esa es la manifestación clínica de la hipocalemia. Y yo les comentaba que eso sucede no solo en el nivel de músculo esquelético, ¿no? También puede suceder a nivel de todo tipo de célula muscular que use potasio. Y lo otro importante es que se afecta en la musculatura respiratoria. Tenemos un paciente que está en ventilación mecánica y tiene 1.5 de potasio, ¿lo extubamos? No, no va a poder respirar. Bueno, Estreñimiento también. Primero se tendría que corregir. Claro, antes de extubarlo, antes de que, no, hay que corregir. ¿Y qué manifestaciones presentan en el electrocardiograma el potasio? Ondas U prominentes. Ondas prominentes, claro. ST de presión. La onda T se invierte, se aplana. Eso tengan presente en la evaluación, ¿ya? Ya. ¿Y cuánto de potasio al día máximo puedo reponer? ¿1.5, doctor? No, ¿cuánto trae la ampolla de Calium? A ver, googleen, a ver, en Google, ¿cuánto trae la ampolla de Calium? A ver, Era algo de 50 equivalentes. ya. 40 mil equivalentes. ¿Cuántos mil equivalentes trae cada ampolla? A ver, revisen. 27. A ver, revisen, a ver. 27, doctor. 27. Sí. Ya, entonces 27.000 equivalentes. 27.000 equivalentes trae cada ampolla de potasio, ¿no? El Calium, ¿no? ¿Al 10% lo han encontrado, doctor, o al 20% lo han encontrado? Al 10. 10 mililitros. Ya, o sea, el Calium viene al 10%, 10 mililitros. No, 10 mililitros. 27 mil equivalentes. Ya, entonces, claro, 27, ¿no? Ya, entonces, El 20%. al 20% contra, ¿y cuántos mil equivalentes trae ese al 20%, doctora? 2.7 menciona. 2.7, pero ¿qué? ¿Toda la ampolla o 1 mililitro? 10 mililitros. Ah, 10 Pero mililitros. exactamente de potasio sí sería 27.000 equivalentes. 27.000 equivalentes, ya.
Entonces estamos quedando que cada ampolla de potasio trae 27.000 equivalentes. Y dijimos que al día, máximo, ¿cuántos mil equivalentes puede pasar en un día? Va a pasar de 40, creo. 3.000 equivalentes. 40. O sea, 40 más o menos, ¿no? Ujú. 40.000, que vienen a ser las 2 ampollas aproximadamente, ¿no? La literatura dice hasta 60, algunos van a encontrar. Pero no debe pasar de 40 idealmente. 60 ya es mucho. Si yo le pongo 4 ampollas de potasio a un paciente en un día, ¿qué dicen? ¿Está bien o está mal? Está mal. Está mal mucho. Hipercalemia. Hacer hipercalemia. Ya. Por ejemplo, ya vamos a hacer un caso, a ver. Tengo un paciente que tiene creatinina, a ver, viene un paciente tiene un paciente de 75 años diabético que dice que ha tenido diarrea y se ha deshidratado. La familia dice que no come, dice la familia que no come, y le indican una hidratación, tiene 1.5 tiene 2 de creatinina. ¿Con qué fluido le inician? ¿Con cloruro al 9%, con destroza al 5%, más un hipersodio más un calium? ¿Con qué le inician? Tiene 2 de creatinina. ¿Cloruro? Solo cloruro, solución isotónica. Porque no tenemos valores de los electrolitos. Claro, solo cloruro, ¿no? Solo cloruro, claro. No le podemos indicar destroza porque es diabético, ¿no? Claro. Sí. Es diabético, ¿no? Entonces tiene que ser ahí una solución isotónica. Y tenemos que, siempre yo les he dicho, inicien cualquier hidratación, se inicia con la solución isotónica. Después que salen los resultados del laboratorio, salen los electrolitos, ahí se hace el cambio. Antes no. ¿Ya? Eso siempre tengan presente. Siempre todo se inicia con solución isotónica. Con ya, después de los resultados de muestra de sangre, electrolitos, recién se cambia. Ya, ahora, otro ejemplo. Si tengo un paciente que es hipertenso, de 70 años, viene por una neumonía y tiene una creatinina de 2, la familia dice que el paciente no come y quiere indicarle una hidratación. Tiene creatinina de 2, tiene 70 años, creatinina de 2, pesa 75 kilos. A ver, sáquense su tasa de filtración glomerular por fórmula de Coloscox, a ver. ¿Su edad ¿Cuántos cuánto años es? dijo? 70 dije, pues no. 70 años. Peso. Pesa 75, le dije. Creatinina 2, les dije, ¿no? $27.5, doctor. 27.5 sale de depuración. 37. 37. Claro, ya está en falla, ¿no? En falla renal, ¿no? Ahora díganme, ese paciente que está en falla renal, ¿ustedes le administrarían potasio en la hidratación? No. No. Tendríamos que ver sus electrolitos. Claro. Claro, de por sí, miren, ese paciente que tiene esa depuración de creatinina en 37, todo paciente que tiene menos de 50% de depuración de menos de 50 aproximadamente de mililitros minuto de depuración o de tasa de filtración glomerular, todos estos pacientes van a tender a retener potasio. Van a retener potasio. Por ejemplo, un paciente que tiene, cualquier paciente, en cualquier sala de medicina, yo le calculo la depuración de creatinina y tiene 35, como le han sacado, 37, y quiero ponerle una hidratación, no le voy a poner pues en la hidratación potasio, ¿no? Si ya sabemos que un paciente con depuración de creatinina por debajo de 50 va a retener potasio, entonces haríamos más hipercalemia, entonces no, eso no es aconsejable, ¿no?
Ya. Listo. Ahora, de la insuficiencia renal aguda, que fue en mi siguiente clase, creo que les... Ah, no, del examen de orina, ¿no? El examen de orina, a ver, vamos a ver. Paciente mujer de 60 años, que tiene fiebre, tiene dolor lumbar, tiene malestar general, y le hacen un examen de orina, tiene cilindros leucocitarios, cilindros, tiene cilindros leucocitarios, tiene leucocitos en orina en 30 leucocitos en orina por campo, y un hemograma en 15.000 leucocitos en sangre, hemoglobina 14, PCR en 15. ¿Qué dicen? ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Cistitis? ¿Está bien? Pielonefritis. Ah, Puede ser una pielonefritis, una nefritis intersticial o no hay proteinuria. claro. ¿Cistitis está bien? No, No, doctora, sería bajo el dolor. Claro, entonces ya es claro, es como usted está, claro, es como ustedes comentan, pues no es una infección ya, es una pielonefritis, todas las causas que ha mencionado el doctor, no puede ser bajo, ¿no? Ya, eso tengan en cuenta. Ahora, otro caso, a ver, paciente que tiene disuria, paciente mujer de 35 años que tiene disuria, tiene polaquiuria, tiene un sedimento de orina con leucocitos 100 por campo, hematíes 10 por campo, y ausencia de cilindros, no se encuentran cilindros en el sedimento. ¿Cuál sería el diagnóstico? ¿Pielonefritis? Infección urinaria baja. Claro, es una cistitis, ¿no? Uretritis, cistitis. Claro, entonces, eso es. Ya eso tengan presente, ya, eso tengan muy presente. Una densidad en orina de 1001 ya. Puede corresponder con una diabetes insípida, la densidad está normal, está disminuida. Densidad alterada, baja. ¿Cuánto es la Puede ser densidad diabetes normal? insípida. ¿Cuánto es la 1.005 a 0.30. ¿De cuánto, doctor? A ver, no le escuché. A ver, para que todos escuchen, a ver, despacio, dígalo, a ver. 1.005 a 1.030. Y 1.005 a 1.030. Doctor, yo tengo otros valores. A ver, doctor. 1016 y entre 1016 y 1022. Claro, eso está bien. 1016 y 1022. Sí. Ya, está bien, claro, sí, yo creo que es el segundo. Sí, pues, valores pueden variar, pero 1016 a 1022 creo que es el más, el que manejan más. ¿Y 1001 qué les parece? Está bien. Está hipodenso. Entonces, eso que puede corresponder, Una orina diluida. ¿a qué enfermedad puede ser eso? Diabético, diabetes insípida. Diabetes insípida. Ya, entonces, ya eso tengan presente también, tengan muy presentes. Y si les digo que el paciente tiene una densidad en 1040, Está arrastrando mucho soluto. Está deshidratado. Está deshidratado, posiblemente Muy un cargada la diabetes. orina. Una diabetes Claro. mellitus también puede ser. claro, diabetes mellitus puede ser. Ya, ahora, lo otro, a ver, si tengo un paciente con una orina con pH, ¿cuánto es el valor normal del pH en orina, doctores? De 4.5 a 5 a 8, creo, sí. Oh, sí. En 4.58. 4.58. 4.5 a 8, ¿no? Si tiene pH en 3, Ácido. Orina muy ácida. Un ácido. claro. ¿Cuál es la tríada de Colombino? A ver, eso es.
Ah, ya, Piuria. orina séptica, piuria y orina ácida. Nada. Orina séptica, ¿no? Normalmente, ajá. Sí, doctor. Piuria y orina ácida, ¿no? Y orina ácida. Y entonces, ¿a qué corresponde ese diagnóstico? ¿Podría corresponder? Tuberculosis renal. Ya. La doctora presentó en que expuso tuberculosis renal, puso unos métodos diagnósticos. ¿Cuál era el método diagnóstico? Había unos nuevos métodos diagnósticos que se empleaban. Doctora, ¿puede hacernos recordar? Le presenté exploraciones de la próstata, no sé si a eso se refiere. Había Y unos cultivos, ¿sí? Ya creo que dijiste que los cultivos no, unos métodos de cultivos. ya, sí. Sí, era el cultivo sólido Lowenstein-Jensen. El Westin Jason, ¿cuántos días más o menos salía, doctora, salía positivo hasta 28 a 30 días más o menos. 8 30 días? Imagínense que hay estos pacientes que tienen esta tríade colombino, deberíamos hacer un cultivo, ¿no? El cultivo de Long Western Jensen es para detectar tuberculosis, ¿no? Y mencionaste, ¿no, doctora, que estaban haciendo cultivos ahora actualmente con método sólido, dijiste, ¿no? Lo que es actualmente son pruebas moleculares. Claro, que había sensibilidad, creo, ¿no? Para ver Sí, que resistencia. eran recomendados por la OMS. Era RIF, RT, Ultra, RIF y otro, pero entre los dos son los más mencionados. El Ultra Ya. y el RIF RT. Pero son moleculares. Son Y más moleculares, ¿no? exactos. Y son más exactos que los Western Jensen, ¿no? Sí, más exactos porque los otros son tienes que volver a hacerlo, o sea, para el cultivo tiene que primero esperar los 28 días y si no hay crecimiento, otra vez de nuevo empezar. Por eso no es tan exacto. Está exacto, claro. Está perfecto. Entonces la observación que está haciendo la doctora, ¿no? Ya, listo. Entonces, ahora el otro tema que hice fue insuficiencia renal aguda, ¿no? A ver, doctores, díganme, ¿qué significa el rifle? Las iniciales del rifle, a ver. Significaba riesgo, injuria, Riesgo, A ver, fallo, a ver, pérdida pérdida, y etapa a terminal. ver, uno por uno, a ver. Vale. El primero, ¿qué es? ¿La R qué es? Riesgo. de riesgo, Ya, ¿cómo se define? A ver, ¿cómo se como define? una Defínanlo, a ver. disminución abrupta de 1 a 7 días de la tasa de filtración glomerular. ¿Cuánto más o menos? 25%, menor al 25%. Ya. ¿Y hay anuria? ¿Hay anuria en el riesgo? ¿Hay anuria? ¿Oliguria? Y yo tenía entendido que había una disminución al 0,5 mililitros por kilogramo del volumen de orina. Ya, pero anuria no hay, ¿no? 6 horas, no. No, no hay anuria. Ya, el otro, ¿qué significa? Ya, el ahí, ¿qué significa? Injuria. Injuria, ya. ¿Cómo se define injuria ahí? A ver, defínanlo, a ver. Tasa de filtración disminuida en 50%. Ya, el riesgo era 25, este tiene 50, ¿no? 50. 50%, ¿ya? O el flujo disminuido de 0,5 mililitros por kilogramo por hora, pero disminuido creo que en 12 horas. En 12 En horas. 12 horas, sí. En 12 horas. Ya. La siguiente letra, ¿qué es? Falla. Ya, ¿cómo se define? Una tasa de filtración menor al 75% y aquí sí puede haber anuria. Ujú. Ya, perfecto.
La siguiente, La pérdida. Los. La pérdida. ya. ¿Cómo se define los? Insuficiencia renal mayor a 4 semanas. ¿Ya? Aguda. Ya, sí, ya, perfecto. Eso no se olviden, ¿ah? Eso tienen que saberlo, conocerlo. Esa clasificación es importante, ya. Y la última, la E, Una Fin. enfermedad renal terminal cuando es mayor a 3 meses. mayor a 3 meses, ¿no? Sí, ¿Hay sí, sí. anuria? Ya no hay nada ya. Claro, puede haber. Sí puede haber, ¿no? Inclusive se menciona que ahí ese paciente puede estar en diálisis, ¿no? Hemodiálisis, Claro, ¿no? ese paciente se le da diálisis, ¿no? Claro, ese paciente dice que está en diálisis, pues, ¿no? Exacto. Fase terminal. Claro. Ese es el paciente que está en diálisis, ¿no? Ah, ya esos conceptos tienen que quedar claros, ¿ah? Eso tienen que aprenderse de memoria, esta clasificación. Y aproximadamente un paciente que presente una insuficiencia renal aguda, ¿en qué tiempo más o menos puede recuperar la función? Algo aproximado, ¿no? Lo que más frecuente sucede. ¿Cuántas semanas? En 2 semanas. 3, 9. 4 En semanas. cuatro 4 semanas. en 4 semanas, ¿no? Más o menos aproximadamente. ¿Ya? ¿Y ustedes qué manifestaciones clínicas encontrarían en un paciente con insuficiencia renal aguda? ¿Qué es lo peor que puede suceder acá y que puede llevar a la muerte a un paciente? Hay la deshidratación primero, ¿no? Ya, la deshidratación, claro. Luego la escarcha urémica y luego Síndrome urémico. ajá, y luego la asterixis, que es cuando hay mucha urea, creo que cuando le hacen una dorsiflexión en la muñeca y tiembla. Claro, exacto, esa es la asterisis. ¿Qué más? ¿Qué más, doctores? A nivel ya Anemia. metabólico, ¿qué puede suceder? Por renal, Acidosis, ¿Cómo? doctor. por su localización prerenal, renal, posrenal, si es Disminución de porrenal, flujo sanguíneo. obstrucción de las vías urinarias. Claro, o sea, independientemente de la localización a nivel metabólico, ¿qué puede suceder a nivel metabólico? ¿Qué hay? Alcalosis respiratoria, alcalosis metabólica, ¿qué puede suceder? Acidosis. Acidosis. Claro, acidosis que respiratoria, Metabólica. Metabólica. metabólica, ¿no? ¿Cuánto es el valor normal del bicarbonato? Hasta 22. 36, 22, 36 creo que. A ver, revisen, a ver, que quede fijo, a ver, para todos, revisen cuánto es el nivel de bicarbonato normal en sangre, a ver. 22 a 26. Claro, es 22 más menos 2, claro, hasta 26 se puede considerar. Si yo les digo que un paciente, ya vamos a ponerles un caso, un paciente diabético, ya. Paciente diabético de 60 años de edad, varón, que viene con en las consultas que acude al consultorio externo, dice que tiene 0.5 de creatinina de hace un mes. Y ahora ha presentado, el paciente viene por trastorno de sensorio, llega con 300 de glucosa, llega con creatinina en 2, no, ya ponle en 5, ya, creatinina en 5, el potasio en 6, 6.5 potasio, 6.5, pH en 6.9, bicarbonato en 10 de bicarbonato, en anuria, PCO2, presión parcial de CO2, 18, presión parcial de oxígeno en 89. Desorientado el paciente, llega totalmente desorientado, no reconoce al familiar, dicen que no come, la familia hace 2 días que no tolera nada
no quiere comer, está vomitando y está desorientado. La presión, 8,5 de presión. Frecuencia cardíaca, 50. ¿Qué diagnósticos Le colocarían damos al paciente? cloruro. No, ya, ¿qué diagnósticos? A ver, plantearían. Acidosis. Una acidosis metabólica, ¿no? Ya, pero ¿qué diagnósticos plantearían? A ver. Cetoacidosis. Ya, cetoacidosis, sí. Un buen diagnóstico, cetoacidosis. ¿Por qué, doctor, cetoacidosis? A ver, ¿qué criterios tiene? Bueno, porque el riñón ya ha fallado y ha generado una acidosis metabólica y la glucosa se ha levantado y ya empezó a generarse toda una alteración muy grande, ¿no? Y probablemente en sus pulmones también esté presentando falla pulmonar. Ujú. La principal causa Claro, de acidosis en diabéticos es por elevación de cuerpos cetónicos. claro, ¿no? Entonces todo eso sucede, la elevación de cuerpos cetónicos, la deshidratación, todo. Pero acá, como estamos en la parte de semiología, vamos a enfocarnos un poquito al diagnóstico. Entonces, este paciente definitivamente es un paciente que tiene una insuficiencia renal aguda, ¿no? Porque en consultorio tenía 0,5 y ahora tiene 5 de creatinina, ¿no? Entonces, ha hecho una elevación importante de la creatinina, y entonces está haciendo una falla renal aguda, ¿no? Una insuficiencia renal aguda. Ya, esa es el diagnóstico, ¿no? Ahora, a nivel del sistema endocrino, está haciendo una cetoacidosis diabética. Ese es otro diagnóstico. A nivel metabólico, está haciendo una acidosis metabólica más una alcalosis respiratoria. El CO2 les dije 18, ¿no? Está barriendo CO2, es un paciente que está respirando rápido. Tendrá pues, por lo menos así, barriendo CO2, tendrá pues unas 30 respiraciones por minuto. Podría ser un coma diabético, doctor, está entrando coma diabético. Claro, puede estar entrando coma diabético. Lo otro es que no mencioné la urea, ¿no? Debe estar Pon- elevado. Ya ponte que tenga 300 de urea. Está desorientado. Ya está con encefalopatía urémica. Ese es otro diagnóstico. Está desorientado, dije. Y la urea está ya, ponle 300. Tiene una encefalopatía urémica. Tiene una acidosis metabólica, más una alcalosis respiratoria, es otro diagnóstico. Y tiene, ¿qué más mencioné? Tiene potasio en 6,5, le dije, ¿no? Sí. Tiene una hipercalemia, ¿no? Tiene hipercalemia. Entonces, esos son los diagnósticos. Entonces, con esos diagnósticos, ¿tiene criterio de hemodiálisis el paciente? Sí. Por la falla renal y todas las complicaciones. Claro, tiene indicación de diálisis. Ese paciente tiene indicación de diálisis. Tiene hipercalemia, está con encefalopatía urémica, tiene hiperpotasemia, tiene una elevación del riñón alta, la creatinina se eleva rápido, ¿no? Entonces, ese paciente es para diálisis, pues, ¿no? Entonces, todas esas cosas tenemos que buscar, todo lo que les he mencionado tienen que buscar en un paciente que tiene una falla renal aguda, ¿no? Generalmente, ¿qué es más frecuente en la insuficiencia renal aguda? ¿Las causas prerrenales, renales o posrenales? ¿Qué dice? Renales. Renales. Las causas prerrenales, ¿ya? Eso es lo que, eso es lo que hay que tener presente siempre. Ya, bueno, la otra clase que me tocó fue hipertensión y diabetes, ¿no? Hipertensión diré y riñón. ¿Cuál es? Vasculitis, ya. Entonces, vamos a hablar de la vasculitis, entonces, vasculitis y riñón. Ya. ¿Cuál es la... ¿Existen ustedes
ya saben pues que hay vasculitis de grandes vasos, de vasos de mediano calibre y de pequeños vasos. ¿Cuál es la vasculitis que va a producir daño renal o glomerulonefritis? De las tres, ¿cuál? Pequeños vasos. Pequeños vasos. Pequeño calibre. Ya, eso tiene que quedar claro. La enfermedad de Takayasu o de arteritis de células gigantes son de pequeño calibre, No, gran Son calibre. grandes. De gran calibre. gran calibre. La granulomatosis de Werner, del Churl-Strauss, la poliangiitis microscópica son de mediano calibre, No, pequeño. Pequeño. Son Pequeño. Pequeño calibre. pequeño calibre, ya. Correcto. La vasculitis, clínicamente, ¿cómo puede debutar un paciente con vasculitis? ¿Cómo ustedes pueden sospechar en un paciente con vasculitis? lesiones eritematosas en piel sobresalientes. Claro, son, Popular eritematosas dérmicas. claro, pueden presentar, claro, pueden presentar esto, pues las lesiones papuloeritematosas, ¿no? Son las principales Siempre y manifestaciones. cuando no hay un determinante alérgico, doctor. Claro, siempre y cuando no hay un determinante alérgico. La vasculitis lúpica es de pequeño, de mediano o de gran calibre, ¿qué dice? ¿Pequeño? Podría ser de pequeño calibre. Sí, de pequeño calibre son, pues. Ujú. Son de pequeño calibre. ¿Qué más? ¿Qué más? Sí, eso más que todo eso. Y ahora vamos a hablar de la hipertensión y riñón, ¿ya? ¿Cuál es la primera manifestación clínica? ¿Cuál es la primera manifestación clínica cuando hay proteinuria? Esa es la primera manifestación clínica, ¿no? Y yo les mencionaba que inclusive antes de la proteinuria se puede presentar la microalbuminuria, ¿no? Ya, la microalbuminuria puede ser más precoz. ¿Y cuánto es el valor normal de proteínas en orina en 24 horas? 150. 150, 150 miligramos. Está ahí. sí, 150 miligramos al día, sí. Eso, ¿ya? Eso corresponde. Ya, Menos eso de corresponde. 150. Claro, yo les mencioné un corte más o menos de edad. ¿Qué edad más o menos ya disminuye la función renal? La tasa de filtración glomerular. 45 40, años. 45. Sí, 45 40. años. Sí, correcto, ¿no? Y que si nosotros tenemos una hipertensión arterial, por ejemplo, no controlada, ¿a cuánto disminuía la tasa de filtración glomerular por año? ¿Cuánto más o menos mencionamos un valor? De 10 mililitros por minuto al año. Claro, entonces, normalmente a partir de los 45 años, ¿cuánto disminuye? De 0,6 a 1 a 1 mililitro. A Claro, 1,1. claro, imagínate disminuir en un año 10 mililitros es bastante, solo por no tener la presión controlada, ¿no? Entonces hay una relación directa de la proteinuria con el nivel de presión arterial, ¿no? Yo les mencioné ahí un cuadro donde les decía el riesgo relativo, ¿se acuerdan? Sí. Ya, ahí en el cuadro la conclusión era el riesgo relativo mayor de 1, quiere decir que causa daño, causa enfermedad, es un riesgo para el paciente. Entonces eso sucedía cuando la presión arterial sistólica era mayor de 130, ¿no? Ujú. Producía proteinuria, se asociaba a proteinuria. Entonces hay que tener presente que el riñón pues puede afectarse, ¿no? Por la hipertensión arterial no controlada. Ya. ¿Y los pacientes de raza negra tienen mayor predisposición a tener hipertensión arterial? Sí. Verdadero. Claro, ¿no? ¿Cuál es el antihipertensivo de elección en estos pacientes de raza negra?
Yeca. Verapamilo, los antagonistas de calcio. Claro, No. los antagonistas de calcio son los... Protagonistas de calcio. Claro, Diferente. Antagonista. Sí, esos son los medicamentos de elección en estos pacientes de panza negra, ¿no? Y la hipertensión renovascular, ¿cómo se define la hipertensión renovascular? ¿Primero es la presión alta que daña el riñón o es el riñón dañado que eleva la presión? El riñón daña El riñón, la presión. El riñón, la estenosis de arteria. ¿Qué es lo más frecuente que se presente en estos pacientes? ¿En qué edades? Mayor a 35 y hoy De 20 36. Jóvenes. Jóvenes. Son pacientes jóvenes, ¿no? Si yo tengo un paciente que tiene 25 años y es hipertenso, ¿en qué voy a pensar? ¿En hipertensión arterial esencial o primaria, ¿no? ¿O una hipertensión renovascular? De origen renal. Renovascular. Realmente estenosis de la arteria renal, doctor. Claro, hay que pensar en una estenosis de la arteria renal, ¿no? Esto es lo que hay que pensar. ¿Y qué estudio le solicitaría a este paciente con estenosis de la arteria renal? Ecografía Doppler renal. Claro, un ecodoppler renal, ¿no? Eso es lo que hay que pedir. Esas cosas hay que tener presentes. Básicamente eso es de las clases que yo les he hecho, lo que hemos conversado durante las clases y yo les he indicado que podía preguntarse en cada clase que he hecho. Eso va a venir en el examen, pues. No sé, si hay algún comentario final ya para terminar. Doctor, disculpe. No me, Sí, no me quedó doctor. muy claro de las soluciones cuándo administrar una hipotónica y isotónica, hipertónica. No Ya, escuché bien esa parte, disculpe. ya. La solución, generalmente, cuando un paciente llega por primera vez y tú le enfrentas, está deshidratado, tú quieres poner cualquier solución, pones solución isosmolar o isotónica. Es la primera solución que debemos utilizar al 9 por 1000, ¿no? Que es el cloruro de sodio al 9 por 1000. Ya, eso es lo primero que tenemos que utilizar. Tenemos un paciente diabético deshidratado, iniciamos con solución isotónica al 9 por 1000. O un paciente que viene por diarrea, que no es diabético, igual también utilizamos solución isotónica al 9 por 1000. ¿Ya? Y luego de eso pedimos los laboratorios, los exámenes laboratorios. Y según el resultado de examen laboratorio, recién podemos cambiar a la solución isotónica por una hipertónica o por una hipotónica. Por ejemplo, si tiene el paciente sodio en 170, voy a utilizar una solución hipotónica. Si tengo un paciente con hipernatremia, quiere decir que hay más sal en el organismo. El sodio hay más sal, hay más soluto, entonces tengo que utilizar agua, una sustancia que tenga predominantemente agua, que es la solución hipotónica, de entre las cuales tenemos la destroza 5%, que puede ir acompañada por 2 hipersodium calium, que es una solución hipotónica, o puedo utilizar agua destilada más un hipersodio, que es la solución al medio normal. Esas son las dos soluciones hipotónicas. ¿Ya? Son las dos soluciones hipotónicas y las utilizo cuando hay hipernatremia. Y lo otro es la solución hipertónica, que es lo contrario ya, que es la solución hipertónica al 3%, que vienen a ser 5 ampollas y media de hipersodio, más 890 centímetros de cloruro de sodio al 9 por 1000. Toda esa dilución viene a ser la solución hipertónica al 3%. Y lo utilizo cuando el sodio está en un valor menor de 125. Ya en la hiponatremia, cuando el paciente tiene una hiponatremia severa, ahí utilizo la solución hipertónica. Hiponatremia severa, más o menos cuando el paciente tiene menos de 125 de sodio, ya es una hiponatremia que está entrando severa. Entonces, ahí utilizo una solución hipertónica. ¿Ya?
Gracias. Sí, sí. Bueno, de las clases que he hecho, ese es los puntos más, creo que más hay que tener en cuenta, ¿no? Para evitar problemas, pues, en la práctica médica, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario. Bueno, doctores, si no hay más preguntas, más comentarios, doy por finalizada pues esta sesión, ¿no? Y agradecerles pues por toda la atención y por todo lo que han revisado en sus exposiciones, han preparado muy buenos temas. Sean así, ya espero pues que pronto ya se pueda ya iniciar las prácticas presenciales, ¿no? Corto plazo, esperemos que suceda eso. Mañana les deseo mucha suerte en su examen. Gracias, buenas noches. Gracias, Gracias, doctor. Buenas doctor. noches, doctor. Gracias, doctor. Doctor, Muchas gracias, doctor. Gracias. Gracias, doctor, hasta luego. doctor, disculpe, más tarde le estoy enviando las rúbricas, las fichas. Ya, doctora, ya. Ahí envíame. No se olvides, como te he indicado, los temas, sus presentaciones en una carpeta, en la misma carpeta, sus rúbricas, todo lo que te he dicho porque hay que ponerle nota, creo. ¿Ya? Ya, doctor. Ya, Gracias, ya. buenas noches. Buenas noches, hasta luego. Gracias, doctor. Que no solamente se llenaba. No, no, chicos, los de mi grupo no se vayan.